Claro, en esta obra que estoy no solamente es el tendido de tubería, también tengo que hacer unos tipo puentes que se llaman pasos de quebrada y un tanque de hormigón armado con dos compartimientos. Ya, ya ahí estamos, tenemos diferentes trabajos o conceptos de trabajo que se van a realizar. Y ahí es donde el ingeniero tiene que ser lo más despierto posible para poder optimizar esos procesos. Si yo he puesto que necesito, no sé, 3 personas para poder armar todo lo que es enferradura para ese tanque que necesita la señorita, y tal vez tenga la oportunidad de tener o mecanizar ese proceso, voy a poder optimizar el costo que he planteado, y es donde, en ese punto es donde ganamos nosotros al firmar los contratos, ¿no ve? Porque si seguramente yo puedo reducir algunos de los costos, eso se va a aumentar a mi utilidad. Y a través de la experiencia es lo que vamos a hacer. ¿Estamos bien? Muy importante el análisis de conceptos de trabajo. Y lo que hemos hablado ahorita se refleja en estas definiciones, ¿no ve? Los conceptos de trabajo dentro de lo que son las especificaciones nos van a dar la definición, ¿sí? Donde se establece precisamente ¿quién está sin micrófono? Ahí está bien. Donde se expresa con claridad los lineamientos y alcances de ese concepto de trabajo, ¿sí? Del que estamos hablando, cómo se debe realizar el trabajo. ¿Estamos bien? Puede ser que en el momento de que lo que explicaba su compañera, no podemos compactar ya esas excavaciones, esas zanjas, esa aducción de agua potable de agua para río que se está haciendo, porque no, técnicamente no soportaría la tubería, la presión que vamos a ejercer. Entonces ella ha resuelto poner más material, pero eso es un punto muy importante, debería estar definido en el concepto de trabajo. Si no lo está, de alguna manera tenemos que justificar ese aumento de material. Y ahí, de forma legal, en los proyectos hay órdenes de cambio, hay contratos modificatorios para poder modificar, pero tenemos que poder demostrar lo que estamos haciendo. ¿Está claro? ¿Estamos bien? Nos van a dar referencias, ¿sí? Directamente al que va al concepto principal del trabajo que vamos a realizar, ¿sí? Donde podamos localizar correctamente y oportunamente y fácilmente todos estos conceptos que se están dando. De la misma forma, las especificaciones técnicas en lo que es materiales nos van a dar qué tipo de materiales vamos a poder utilizar, ¿sí? Pero sin colocar una marca específica. Sí nos van a decir, mínimamente debería ser, como dice su compañera, un tipo de tubería, esquema 40, ¿sí? Pero no nos dicen que sea tigre plasmar, digamos. Pero nos están dando la calidad del material, ¿sí? La forma de colocar, la dosificación seguramente de algunos elementos. Ella dice un encamisado de 20 centímetros, de 10 centímetros, ¿qué decía? No, que yo pongo el encamisado, ingeniero, es cuando ya le pone usted el cemento ya en la tubería, cuando uno ve que ya va a estar expuesta
Entonces ahí se les Ajá, ha incrementado. Yo no les estoy poniendo encanizado, solamente estoy poniéndole tierra cernida, 10 centímetros abajo y 20 arriba. ya. La idea es proteger, poner, como hablábamos antes, un colchón, una, una idea de soporte fino para que la tubería no tenga problemas y cubrirla por encima por alguna eventualidad. En este caso dice que no hay tránsito de vehículos, entonces se puede manejar de esa manera. Pero si tuviéramos que cruzar una vía, ya tendríamos que hacer en ese tramo otro tipo de precio, ¿no ven? Sí, ya se maneja otro tipo hasta de compactación ya. Entonces, como de mí es un terreno bastante accidentado y Ajá. no pasan más que las mulitas como máximo, entonces yo le estoy poniendo eso. Tampoco estoy exigiendo la compactación, también porque es muy complicado bajar el generador y el canguro. Pero a lo que yo vi cuando se hace en vías, se pone 50 centímetros de cernida arriba y de ahí se empieza a compactar y es muy diferente cuando ya Uh-huh. tenemos presencia de tránsito pesado ya encima de la tubería. Esto lo que queremos es que definir que ese trabajo va a tener otro precio, ¿no? O Y otro análisis, tiene otro, es otro ítem ya. o otro ítem distinto. Entonces también nos van a indicar las especificaciones técnicas, perdón, la manera de ejecutar el trabajo. Si vamos a necesitar utilizar maquinaria, si va a ser todo manual, ¿sí? Dentro del concepto de trabajo. Entonces, para nosotros, cuando veamos planos, esto de conceptos de trabajo ya debería estar implícito. Y al leer la especificación ya debería estar totalmente claro. ¿Estamos bien? Por eso yo les preguntaba si conocen la tecnología en encofrados para losas, lo que comúnmente hablamos que es un cabezal. ¿Nadie? Ingeniero, ¿podría ser un cabezal en el puntal lo que se forma en forma de V para que pueda soportar como la parte, o sea, la parte de la losa que se está armando en el encofrado? Correcto. En las vigas, ¿no ves? ¿Por qué? Porque yo tengo que darle transitabilidad también a los que van a vaciar. Tiene que estar bien ejecutado. Entonces, para determinar cuánto clavo yo necesito, porque no solamente es decir, ya el clavo viene por kilo, yo necesito 10 kilos, pero en un cabezal entran 12 clavos en un buen cabezal. ¿Cuántos clavos tiene un kilo? ¿Cuánto de merma hay en una obra? Porque en los bolsillos de los maestros se van saliendo los clavos de mi obra. En ese análisis eh, es el que tiene que hacer.
Sigamos, van a seguir entrando. Hoy no vamos a tomar asistencia porque he admitido a todos los que han entrado esta tarde. No hay problema, ya. Estas especificaciones técnicas, como les decía, ese cabezal nos va a poder botar esa cantidad de clavos, de material que yo necesito. Entonces, debería determinar. ¿Y quién determina? A ver, los que han estado en práctica en obra, no hay nadie que esté contando las bolsas de los clavos de cada bolsa. ¿No? Suponemos que se va a respetar cuántos clavos de 3 pulgadas hay 1 kilo en una bolsa. 1 kilo, vamos a cobrar ese ítem por kilo. El alambre de amarre también por kilo. En ese detalle está el éxito de una obra. Porque no es técnico, no es correcto que cuando se esté acabando la obra haya gente que esté desdoblando clavos, ¿no? Que ya no quieren comprar, el ingeniero ya no quiere comprar, porque sabe el ingeniero que ya ha sobrepasado el costo que ha planificado. Estoy yendo al ítem donde más problemas tenemos. ¿Qué genera eso? Como decía su compañero Cristian, la provisión de materiales genera retrasos, genera tiempos muertos en una obra. Y eso tenemos que corregir. Dígame. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? Estas especificaciones dentro del concepto de trabajo nos va a indicar cómo se va a pagar o cómo se va a medir, cómo se va a medir primeramente cada uno de los ítems. Lo que hablaba la señorita, metro lineal, metro cuadrado por kilo. Dentro de mi precio unitario, en algunos casos, van a estar estas unidades, ¿no? Como rendimientos, como unidades de rendimiento. ¿Sí? Y la forma de pago. ¿Sí? Cómo van a poder realizar el pago de esa actividad, que es lo que yo quiero obtener como resultado de mi análisis de precios unitarios. ¿Sí? Entonces, también tengo que analizar que estas especificaciones pueden definirse como especificaciones técnicas y contractuales. Las técnicas nos van a dar esas 4 partes que hemos visto: la definición, las referencias, los materiales y la forma de ejecución. Las contractuales nos van a dar, dentro de estas especificaciones, tenemos la medición y la forma de pago. ¿Estamos bien? Cada una de nuestras actividades tienen diferentes, o cada una de nuestras construcciones tienen diferentes actividades. Y esos conceptos de trabajo es muy importante que ustedes los manejen en su totalidad a la perfección para poder resolver este análisis de precios unitarios correctamente. Todos estos conceptos de trabajo, limpieza del terreno, trazo y nivelación,
excavaciones, planilla, las plantillas de concreto con una resistencia característica de 100 kilogramos por centímetros cuadrados, tamaño máximo del agregado, ¿sí? La forma de fabricación y colocación de ese elemento, ¿sí? Lo que ha hablado la señorita en la definición del tipo de excavación que ha hecho. Es un terreno accidentado, entonces este trazado de nivelación es complicado de hacer, ¿no? Pero yo tengo que... ¿Cuál es el concepto del flujo de agua en su red? ¿No ha ingresado? No le escuché bien, puede repetir, el wifi me está fallando. ¿Cuál es el concepto de flujo de agua para su red? La aducción es por... La aducción es por tubería, no es simple. Tenemos una pequeña toma, que es la toma 1, es de un riachuelo. Y la aducción de ella es por tubería, una tubería metálica perforada que después se conecta a la tubería PVC. Ya, pero ¿y el concepto de la circulación de agua es por gravedad, no? Sí, por gravedad. No tienen bomba, no hay bomba. No, es por gravedad, ingeniero. Entonces, ese concepto, ¿cómo garantizo ese concepto de que me están dando en la explicación técnica o en la concepción del proyecto, realizando un buen trazado de nivelación y replanteo? Porque yo tengo que jugar con cotas para poder garantizar que eso fluya, ¿no ve? Exacto, nosotros tenemos que garantizar de que nuestra agua llegue hasta el final de la red. Entonces, ahí trabajamos con pendientes mínimas. ¿Por qué? Porque de la salida del río hasta lo que salimos al cerro, o sea, es pura subida. Entonces, yo he manejado pendiente del 0,5 porque el topógrafo no me ha hecho un buen levantamiento y yo tuve que volver a nivelar, pero con nivel de manguera, ya que no pude meter la estación total ni el nivel de ingeniero. Entonces yo tuve que nivelar con manguera y ahí alturas de cavación, porque la altura de cavación y con la pendiente, usted ya asegura de que va a sacar el agua. Por ejemplo, yo he desviado del otro río agua y yo he sacado hasta los 500 metros, ya he sacado agua así por gravedad, no sin utilizar bomba ni nada. Correcto. Pero estamos garantizando ese concepto, ¿no ve? O sea, los trabajos que estoy realizando me están garantizando todas esas consideraciones que nos han dado en la especificación y dentro del proyecto. Y vale saber, no quiero preguntar si el proyecto está bien hecho, pues, si estamos modificando algunas cosas del proyecto, que seguro lo estamos haciendo, ¿no ve? Claro, porque lo que te dan en plano no es lo que pasa realmente en terreno. ¿No ve? Es nuestra realidad, es nuestra realidad. Pero yo ya he presentado un precio y eso no se puede modificar contractualmente, a no ser que haya una orden de cambio, un contrato modificatorio, ¿no ve? Claro, pero hacer todo eso es todo un trámite, incluso se paraliza la obra y es todo un trámite. Lo que yo hago es, si digamos yo tengo un ítem de entibado, pero el terreno no necesita entibado, entonces yo ese dinero puedo utilizarlo en otra cosa que no tenga yo ítem. Entonces yo me tengo que ir jugando con los ítems y con los costos y con los volúmenes de obra. Pero si el proyecto estuviera bien realizado, no tendríamos por qué hacer eso. Exacto, no tendría por qué modificarse nada. Nada. Ahora, la norma nos permite hacer una orden de trabajo. Ahí se maneja una orden de trabajo para decir, yo tengo sobrante del pago que no ha alcanzado con volúmenes, porque es lo que pasa. En mi presupuesto yo tenía un cómputo de planos de 30 metros cúbicos y he ejecutado 15. Y no hay dónde más ejecutar porque eran 15. Entonces, y es más, las licitaciones ya salen con unos volúmenes, o sea, ya nos presentan los cómputos métricos y están mal sacados. Cuando uno va al plano, por eso hay que revisar los planos otra vez, no coinciden, ¿entienden? Entonces,
yo puedo mover ese dinero, pero no debería pasar eso. La teoría nos dice que no debería pasar eso. Ya la práctica y la experiencia nos va a llevar a hacer algunos juegos para poder llegar a concluir nuestros trabajos, pero no debería pasar eso. Por eso, esta parte de manejar correctamente los conceptos de trabajo. ¿Sí? Los aceros de cimentación, los calibres de las barras de aceros tienen que estar delimitados y determinados para que yo pueda hacer. No puedo, como decía su compañera, restar los, imagínense, qué trabajo tuviéramos que hacer para restar cada uno de las áreas o secciones de un elemento de hormigón armado. Entonces, eso es más práctico, separar hormigón por un lado y kilos de acero por otro lado. Por eso mantienen ustedes cuantías, ¿no? Cantidad de acero, relación de acero con el hormigón, ¿sí? Yo puedo cuantificar en kilos todos mis elementos, sean estribos, sean barras, sean anclajes, todo puedo llevar, no interesándome la distribución de calibres o de dimensiones a kilos, ¿sí? Y cobrar por kilo de acero. Y eso me libera un poco que yo pueda cobrar en obra primero el acero colocado en el lugar y después el hormigón. Y me da más liquidez en la obra. Es un juego que deberíamos hacer. Ya en ninguna obra se cobra hormigón armado, sino hormigón por un lado y acero por el otro lado. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de cimbres, son nuestros encofrados. Todos estos elementos, eso es lo que yo quiero que entiendan, deben estar dentro de ese análisis de peso unitario. Y ahí vemos costillas, vemos encofrados laterales, vemos diferentes elementos de los cuales yo puedo disgregar por metro lineal de viga, ¿sí? Por metro cuadrado de losa. Esa capacidad yo tengo que tener. ¿Me entienden? Tenemos estribos, tenemos acero de confinamiento en forma de heces. A veces en una columna, no sé, por eso la experiencia es muy importante, tenemos dos tipos de estribos, tensores. Todos esos elementos son importantes para hacer un análisis. Como hemos demostrado ayer, puedo disgregar todos estos elementos en mi análisis de peso unitario. ¿Sí? Entonces, lo que sí podríamos y debemos hacer, diferenciar por rubros, muy importante, encofrados, aceros, concreto, cada uno puede dividirse en otros conceptos, ¿sí? Para planillar fierro me van a pedir mi libro de doblado de fierro. Debo tener todos esos elementos para poder realizar, ¿sí? El hormigón, ¿qué tipo de aditivos va a tener? Si voy a usar bomba o no, tiene diferente precio también, ¿sí? Solo estamos hablando de los materiales, ¿no es verdad? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No hay pregunta? Pues como explicábamos ayer, estos materiales
pueden ser permanentes. ¿Hay pregunta o no hay pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Dije, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. No sé Hola. si sería, digamos, una oportunidad para preguntar, pero entren en aquí en los ítems, digamos, lo que es impuestos o... Va a entrar, va a entrar. Ahorita justo aquí abajito, si ves, y el IVA dice, ¿no? Sí, sí, ahí ya voy, una preguntita. Entran. Tienen ya. que entrar, van a entrar. En nuestra planilla, en el formulario de todos, ahí vamos a desglosar los dos tipos de impuestos que ponemos. Uno es el IVA y el otro es el IT. Nosotros. Vamos a llegar a ese punto. No te adelantes, estamos yendo paso por paso. ¿Sí? Pero la idea clara es, en materiales, yo que debo considerar quiénes son permanentes en mi obra y quiénes son temporales. Ayer hemos definido cada uno cuál es. ¿Sí? Dentro de los materiales, para dar un precio, debo ver calidad, costo y servicio. Hemos visto ayer cuánto aumenta el costo de planta a mi obra, ¿no? Por eso todos los precios costos que analice, tienen que ser puestos en obra. Y si no pueden realizar el puesto en obra, debo considerar el transporte, acarreos, mermas. ¿Estamos bien? Entonces nuestro análisis tiene que ver con el costo bajo versus el costo económico. ¿Entienden? ¿Cómo creen ustedes que hay esta relación? Costo bajo, costo económico. Participen muchachos. Muchachos, participen. ¿Qué entendemos por esa relación costo bajo versus costo económico? ¿Sería el tipo de calidad del material que estamos usando, ingeniero? ¿Cómo? A ver, explícame mejorcito eso. Sobre las calidades de los materiales, por ejemplo, la procedencia, los tipos de controles que se realizan. Ya podemos considerar un costo bajo aquel material que no mantenga esas condiciones de calidad, tal vez, ¿no? O sea, yo puedo encontrar un material que está por debajo de las condiciones de calidad. Por eso tiene un costo bajo. ¿Sí? ¿Qué entendemos por costo económico? ¿Y que sería tratar de ahorrar tal vez por el mismo costo? ¿Cómo hago eso? Pero lo que no tenemos que hacer es castigar el material, ¿no? O sea, poner un material que no entre dentro de los parámetros de calidad, costo y servicios, ¿no? Tal vez un material que compra lo que necesitamos, pero tal vez comprarlo en cantidad, que eso puede bajar. Pues correcto. Es una manera de analizar. Y en La Paz se ha dado ese fenómeno. Muchas de las empresas grandes que están haciendo edificios, condominios, han ido a China y han comprado material chino, de buena calidad, de primera, pero en containers, digamos. Muchos edificios aquí en la ciudad de La Paz, especialmente el que está al lado del Centro Club Bolívar en la 17 de Obrajes, el que está hacia arriba, uno antes de este,
se ha construido de esa manera, se ha traído todo desde China. Desde puertas, bisagras, desde tubería, artefactos. Lo único que se ha puesto acá es hormigón y fierro. Y si hacemos un balance entre obra gruesa y obra fina, está en una relación de 45-55 o 40-60 en porcentaje. 40% es obra gruesa y el 60%, depende de la calidad que yo ponga en mi obra, puede llegar a ser esa relación de obra fina. Puede haber materiales de muy alta calidad para obra fina que encarecen mucho más la obra, una manera de ejecutar. ¿Estamos bien? Entendemos esa parte entonces. Descuento versus medición real. Esto va relacionado a la cantidad de material y lo que decía su compañera. Una cosa puede haber en el contrato, en planos, y otro es la realidad. Y siempre va a haber diferencias. En un mismo edificio, si el error está desde, como decía su compañera, también he tenido un problema con mi topógrafo, si en un edificio yo replanteo y en el replanteo de mis zapatas, donde estoy iniciando, hay una variación de 20 centímetros, o sea, que no debería existir. Me estoy yendo a un extremo ya también, pero si existe una variación de alguna dimensión, no va a coincidir con los volúmenes que yo tengo de proyecto, ¿me entienden? Entonces se va arrastrando a acero, se va arrastrando a cantidad de materiales. Entonces siempre va a haber una corrección, siempre va a haber una diferencia. Por eso la metodología BIM está entrando a nivel mundial con gran fuerza, porque nos permite corregir estas realidades, ¿no? Si todo va a estar integrado, si la sobreposición de proyectos, sea obra gruesa, acabados, instalaciones, está integrado en uno solo, entonces sí puedo corregir todos estos errores. ¿Estamos bien? Costo bajo versus costo fiscal. Tal vez me dan sin factura, pero tengo que pagar impuestos, entonces no tengo que descontarme, ¿no? Entonces hay relaciones que tenemos que manejar. ¿Sí? Costo de mayoría o costo por medida, o sea, hablábamos de la compra. Yo tengo que comprar en cantidad y en diferente costo frente a comprar pieza por pieza. Además, el tiempo es otro factor que afecta a esto. Ahí vamos a ver qué es los impuestos, donde entra el impuesto al valor agregado, ¿sí? Y donde se aplican los desperdicios, ¿no? Que existen. ¿Dónde determino desperdicios en acero? ¿Cómo determino esos desperdicios en acero? O a la señorita que está en obra. ¿Hay desperdicios de tuberías? Sí, ingeniero, hay. Y a veces hay desperdicios por una mala ejecución, ¿no? O sea, que usted se haya equivocado en el trazado para
para la aducción puede llevar a generar desperdicios, ¿no ve? Exacto, es porque ya no está el metraje que hemos calculado, entonces se incrementa y ese es un desperdicio. Entonces, esas consideraciones es lo que nos obliga a tener el conocimiento claro del concepto de trabajo. Y en nosotros debería estar, pues, para esta materia totalmente comprendido, ¿no es verdad? Construcciones que han llevado, no sé si han llevado ya construcciones, debería estar totalmente claro. Por eso podemos analizar, por ejemplo, del otro lado, perdón. Este tipo de situación, digamos. Yo para hacer un terraplén debo considerar para el análisis de precio unitario el volumen del terraplén compactado, el volumen de extracción de material de banco, porque eso se va a expandir, los movimientos de las maquinarias que tienen que hacer para extraer este material, nos estamos adelantando un poquito, ¿sí?, del banco, para transportar, el número de viajes para cumplir con mi volumen, ¿sí?, el volumen de acarreo por kilómetro que me van a pagar. En especificaciones técnicas me van a decir, yo le pago 500 metros de acarreo. Les hablo de solo comprar cemento. Ellos se lo trasladan o acarrean sus bolsas, los que vienen en el camión de Sobose, 10 metros, nada más. 11 ya no van. 11 ya le cobran $1 por bolsa. Entonces, el concepto inicial de trabajo de ustedes tiene que decir, en obra, necesito depósito, tiene que estar lo más cerca de la calle, ¿no ve mi depósito? Porque tiene que llegar el camión hasta la puerta de mi depósito. Así me voy a ahorrar en algo y no pierdo el tiempo en sacar a mis maestros para que descarguen. No hay en ninguna parte de los precios unitarios que hagan cargueo y descargueo. Y además que pierdo tiempo, teníamos que realizar el armado y los estoy utilizando en que descarguen ladrillo, que descarguen cemento. No tiene que haber eso. Entonces, todos estos elementos y estos conceptos, son conceptos de trabajo, tienen que estar en su conocimiento. Pregunta, ¿tenemos alguna dificultad en todo el abanico de proyectos que podemos hacer como ingenieros civiles para determinar estos conceptos de trabajo? Yo pienso que sí. Para usted. ¿Qué? Pienso que sí tendríamos problemas con los compañeros civiles, diría, porque cada uno tendría su diferente forma de calcular o ver los presupuestos, o los costos de los materiales. Sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a lo que, ahorita vamos a aclarar lo que usted está diciendo, pero la pregunta va en el sentido que ustedes pueden determinar los conceptos de trabajo de cualquier actividad que se refiere a la construcción civil. Si yo les hablo de represas, discretizar esos conceptos de trabajo. Si yo les hablo de que están dentro de las construcciones de obra civil, si les hablo de la construcción de una antena de telecomunicaciones, pueden ustedes determinar todos esos. Si se vuelve a desconectar, vuelven a ingresar, por favor.
pueden encontrar o determinar esos conceptos de trabajo? Esa es mi pregunta. Para cualquier obra de ingeniería. Está en base a las mismas condiciones. El hormigón es hormigón. El acero es acero. El hormigón armado es uno solo. Sí, Yo habrá uno. pienso que, Dime, dime. se utilizaría el concepto para todo, así como los costos va absolutamente a todo, igual el concepto de trabajo debería utilizarse en todo lo que se refiere a obras civiles. Ya, y podemos determinar con su conocimiento. Usted puede definir cualquier concepto de trabajo, o sea, puede discretizar, como hemos visto, cualquier concepto de trabajo. Yo pienso que sí, Inge, porque es más o menos como ordenar los tiempos para económicamente ganar, si se habla en ese sentido. Para que Ya. nunca se detenga, o sea, que todo el tiempo esté funcionando. Ya, puede ser. Y ganar. Lo que quiero es que esté... Perdón, siga, dígame. No, está bien. Lo que quiero es determinar que tenemos documentos los cuales nos van a ayudar a poder determinar estos conceptos de trabajo. Obviamente, cada proyecto va a tener su especificación técnica para poder nosotros, a través del análisis de planos, es lo que no quiero que se olviden, a través del análisis de planos y de las especificaciones técnicas, yo pueda determinar estos conceptos de trabajo. ¿Sí? Y que nos garanticen, como dice el compañero, primero ganancia, ¿sí? Y que el proceso no se detenga, ¿no? Que es lo más primordial. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, como hemos visto ayer, volvemos a ver lo que es materiales, mano de obra y lo que es la idea de materiales, ¿no? Que estamos hablando en este momento, solamente materiales, y encontrar ese rendimiento que podamos utilizar en nuestra planilla de análisis de precios unitarios. En este momento solo estamos analizando lo que es materiales para cualquier concepto de trabajo. ¿Ve? ¿Estamos bien en eso? Sí, ingeniero. Ya. Sobre eso, del trabajo que les he dado ayer, ¿hay alguna duda, algún problema? ¿O no lo han visto todavía? Es lo más seguro. Ingeniero, yo personalmente no revisé, por eso me abstengo a opinar. ¿Por qué no ha realizado? Shirley, ¿qué ha pasado? No, como le dije por privado, es por esa la situación que fui a la clínica. De todos modos, por eso yo les pregunto, a ver, ¿dónde está ¿Está claro lo que hemos hecho ayer o hay alguna duda? Podamos resolver. Dígame. El día de ayer no pude ingresar a clase porque no me llegó el link y no sabía, digamos, y sí, digamos, le mandé mi correo y le dije que no había mandado el link, pero ya no me volvió a responder. Te he dejado en visto. Sí.
Si soy yo malo, soy. Caray. A ver, vamos a... ¿Dónde está mi amigo, mi amiga? ¿Dónde está? Hoy no ha hablado o no ha entrado. Inge, una preguntita. Dime. Usted dijo que iba a subir diapositivas y también como la captura de el ejercicio que tenemos que hacer. Pero en el Bootlet no está nada, Inge. No, el Moodle no me han... he entrado ayer al Moodle y no me dan los accesos. Ahora vamos a corregir eso, no se preocupe. Las diapositivas las vamos a colgar en el Moodle. Hoy día me tiene que resolver Andrea eso porque no he podido ingresar ayer. Así que hoy día lo vamos a resolver. Pero la idea esencial, la idea principal, ¿se ha podido captar ayer o no? ¿O necesitan un refuerzo de eso? Aquí no hemos venido a engañarnos, a no realizar bien las cosas. A ver, vamos. Inge, Sí, señor. ¿será posible que nos pueda mandar el contenido de la materia? Es decir, los temas que vamos a llevar, para que así nosotros nos ubiquemos más rápido y en la bibliografía que usted nos ha brindado podamos estudiar de forma personal en relación a los temas que vamos a ir avanzando. Creo que de esa forma nos facilitaría mucho de nosotros estudiar por nuestra cuenta propia, como también investigar más, pero teniendo en base el contenido de la materia, es decir, los temas que vamos a tocar o profundizar en todo este ciclo y los siguientes ciclos también. Está bien, está bien. Les voy a pasar el contenido de la materia. ¿Alguna preocupación más? ¿Qué dice el chat? ¿Podemos volver a reforzar? Ya, vamos a volver a reforzar. Sí, Inge, ¿qué es? Eros 1144-3. Acabas de entrar también tú, Eros. Inge, por favor, ¿podremos reforzar un poco más de lo aprendido? Yo no pude entrar en la anterior clase. Ya. A ver, vamos a esperar un cachito. Creo que tenemos mucho tiempo. Bueno. Ayer hemos visto la introducción a lo que es costos y presupuestos. No podemos desmarcarnos de la teoría formal, ¿no? De qué es un costo y qué es un presupuesto, ¿no? O sea, tenemos que manejar bien esos datos. Tenemos menos de un minuto, así que vamos a entrar a este mismo link y vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho ahí. La idea es que tenemos que sustentar en algo de la teoría.
Muy bien. De forma teórica hemos visto los conceptos básicos para poder analizar precios unitarios o lo que es costos y presupuestos y definir nuestra materia que es costos y avalúos, ¿no? Costos y avalúos está relacionada primero ir desde la parte constructiva hacia obtener un resultado y avalúos de algo que ya se ha construido, poderle dar un costo actual, ¿no? La idea es poder determinar a través del análisis de costos un presupuesto para cualquier obra que ustedes quieran realizar. Pues lo primero que hemos definido para todos es qué es costo. Entonces, costo, como dice la definición, es todo gasto, todo ingreso, desembolso, erogación, cualquier sinónimo que ustedes vean, conjunto de esto que se necesitan realizar para poder elaborar un producto o ejecutar un trabajo. Entonces, considerando algo muy importante, que no nos dé ningún beneficio, que no exista ninguna utilidad realizar esto. Eso es costo. Entonces, está no está muy separado, pero es algo diferente a lo que es el precio. El precio es una proporción, ¿sí?, en la que se puede intercambiar dos bienes, dice. Ya esta proporción ya debería estar incluida, o en esta proporción debería estar incluida lo que es utilidades, que es impuestos y algunas otras consideraciones, ¿sí? En este caso, para la construcción hemos dicho que hay una serie de consideraciones adicionales a este costo para llegar a un precio unitario, que es lo que queremos encontrar. Bueno, perdón, no he podido admitir a dos. Y luego la definición de valor. Y el valor ya está medible o se mide de diferente manera. Se entiende como el valor que nosotros le ponemos para poder obtener un resultado de ese producto o de ese servicio que satisfaga una necesidad, una realidad diferente. Entonces,
hay tres conceptos que deberíamos diferenciar, ¿no? Para poder hablar de costos en esencia. Hemos denominado, para resumir, que existen dos tipos de costos: los costos directos, los costos indirectos. ¿Qué características deben tener estos costos? Que forman primero parte de un precio, o sea, los costos forman parte de un precio, y en este caso ese precio unitario va a formarse de acuerdo a diferentes costos, por ejemplo, no solamente dirigidos a los costos directos e indirectos, ¿no? Sino referidos ya a las partes más esenciales: materiales, mano de obra, herramientas, ¿sí? Gastos administrativos. Los gastos administrativos también se pueden diferenciar en muchas situaciones. Por ejemplo, la estudiante, la señorita que está en el campo ahorita, necesita comer, ¿no? Necesita transportarse, y esos gastos deberían estar referidos al proyecto. Debería haber una manera de entregar un estipendio, se llama, cuando se adiciona al sueldo un distinto monto para garantizar que pueda comer, que pueda transportarse. ¿Claro? Entonces, todos esos análisis están incluidos, integran un análisis de precio unitario, ¿no? Todos esos costos integran este análisis de precio unitario. Entonces, es necesario disgregar, o sea, desglosar, partir todos estos costos para poder analizarlos de mejor manera, ¿sí? Hablábamos de que esto nos va a permitir hacer un buen balance general de obra, de ver en qué momento estamos y cuánto estamos gastando para poder manejar mejor nuestras actividades. Hablamos de los costos y presupuestos en la construcción. Entonces decimos que este costo va a ser aplicado a un cómputo, a un metraje, a una estimación para obtener un presupuesto. Y hablábamos de lo que es multiplicar esa cantidad, ese metrado, ese cómputo por el precio que yo voy a sacar. Ahí voy a tener un presupuesto. Entonces, ¿de dónde empezamos? Hemos dicho de ver nuestros planos y nuestras especificaciones técnicas. Hoy día hemos visto que esas especificaciones técnicas nos van a dar un detalle más interesante que es el concepto de trabajo. De esas especificaciones técnicas yo puedo determinar ese concepto de trabajo para, con ayuda de los planos, poder encontrar un presupuesto y realizar un análisis de precios unitarios, ¿no? Primero realizar el análisis de precios unitarios y encontrar un presupuesto. Es el orden que deberíamos ver, ¿no? Es importante conocer las definiciones de los costos indirectos y los costos directos. Entonces, hemos dicho ayer que los costos indirectos son aquellos que no incluyen mano de obra, materiales ni maquinaria, ¿no? Todo lo demás es costo indirecto. Entonces están orientados a la dirección, en la parte técnica o administrativa, la organización, los gastos por seguridad, por guardias en una obra, que si todas nuestras obras ahora tienen protección,
muchas de nuestras obras están con problemas en este momento porque no se ha considerado los elementos de bioseguridad. En muy pocas obras se consideran dotar de EPPs a todos, o sea, de equipo de protección personal, incluido, el overall para los obreros. No todas las obras les dotan. Pregunta para la señorita que está en el campo. ¿Sus obreros todos tienen overoles? Ya no está conectada. ¿Todos tienen cascos, tal vez? Inge, yo he visto en unas obras que han realizado unos yungas. Mi tío trabajaba en uno de esos. Me ha dicho que, bueno, los obreros destrozan sus overoles algunas veces por el exceso de trabajo, no sé, algunas cosas. Los ingenieros les brindan otra vuelta más overoles para que sigan trabajando, o si sufren accidentes con los cascos, igual les brindan más cascos. Ese es pero eso tiene que salir de un presupuesto, ¿no? Pero si yo no he considerado eso en mi presupuesto, no lo voy a hacer, ¿no ve? Pero no es que el ingeniero, por cariñoso, pague eso, sino sale de este análisis, de estos costos indirectos. ¿Me entienden? Puedo no tomarlos en cuenta y así disminuir mi precio y poder adjudicarme una obra, pero no está bien. La rotación debería ser si una obra dura 1 año, 2 años, cada 3 meses debería yo rotar overoles, cada 6 meses dotar botas, cada 15 a 20 días dotar guantes. Y esos costos tienen que estar incluidos en lo que es administración, organización, costos indirectos en uno. ¿Estamos bien? Sí. Ingeniero, una consulta. Sí. En el tema de equipamiento para personal, ¿sí o sí es tomado en costos indirectos, Inge? Sí, porque está dentro de los gastos de administración, gastos administrativos. Ahorita vamos a ver el formulario y eso se toma en cuenta y vamos a enseñarles a cómo determinar eso. Tiene una incidencia en mi costo. Por eso hay un porcentaje de gastos administrativos que incide en mi costo. ¿Estamos bien? Ya, ingeniero, porque yo le hablo así por una experiencia que tuve hace tiempo. Pasa que un contrato de casi 2 años, entonces el problema estaba en que la dotación era muy escasa y era cada 8 meses a 9 meses, entonces por eso la pregunta, Inge, si venía en costos directos o sí es en costos indirectos. Los costos indirectos, vamos a entender cuando llevemos esa partecita de las incidencias que tienen estos gastos administrativos, sacamos un porcentaje que van a ver que está alrededor, o estaba según la ley, alrededor del 65 al 72% el costo. Pero en la realidad ahora, ¿por qué? Porque toma en cuenta feriados también, toma en cuenta esta dotación, toma en cuenta el doble aguinaldo que nos ha dado nuestro expresidente, ha subido cerca al 81-82%. Vamos a ver cómo se calcula esas incidencias. Ahí está prenatalidad, porque la ley es clara, nosotros para cualquier obrero, ahora dice hombre o mujer, tenemos que pagar prenatal. Ya no hay contratos temporales, ¿no ve? Ya no hay contratos por 2 meses. No existe eso. Deberemos pagar seguro. Entonces, todas esas cosas no las realizamos a veces en la obra y por eso no te dotan de material y cuando hay un accidente tienen problemas porque no hay seguro. ¿Estamos claros? Pero aquí nos están diciendo que la estructura
debería tener costos directos, que son mano de obra, maquinaria, equipo, y costos indirectos, que son todo lo que hemos visto como, perdón que acelere un poco, sino, todo lo que es gastos administrativos, administración de obra, eso vamos a denominar nosotros costos indirectos, ¿sí? Lo que vamos a ver nosotros bien a detalle son todo lo que es mano de obra, materiales, equipo, ¿sí? Estamos hablando de esto en costos directos. Vamos a ver las incidencias que hay para obtener gastos administrativos. Y ahí estamos dividiendo en dos tipos de gastos administrativos: centrales y los de administración de obra. Por eso le preguntaba a la señorita, ella es residente de obra, seguramente de una empresa que no solo tiene esa obra, debe tener cuatro o tres obras más, tal vez de la misma categoría que están haciendo de dotación de agua para riego, ¿sí? Pero tiene una administración central que está aquí en La Paz, su oficina está aquí en La Paz. ¿Tiene gastos esa oficina? Sí. Y ella en la obra también tiene gastos, porque si es en campo, seguramente deberían habernos en las especificaciones, tiene que haber planteado un campamento o vivienda para los obreros. Y esa vivienda tiene que tener un costo, ¿no? Tiene que tener gastos de seguramente gas, comida y demás cosas, ¿no? A eso denominamos costos buenos indirectos. días. Sí, señor. Disculpe, yo tengo una consulta respecto a la pandemia que estamos pasando, por lo cual hay algunas obras que están habilitadas. No sé cómo tomaríamos en cuenta el costo de lo que nos cuenta con la empresa, les otorga a los trabajadores, ingenieros y a todo el personal, con barbijos, sanitizadores, esas cápsulas de desinfección, y creo que le han dado un poco más de trabajo también al ingeniero ambiental para que los cuide y esté al tanto de que estén usando los barbijos. Respecto a ese presupuesto de bioseguridad, ¿en dónde entraría? Esa es mi consulta. Ya no entra, pues, porque nuestro presupuesto que hemos entregado ha sido aprobado, ha sido ejecutado sin esas consideraciones. Y ya por obra, y eso todavía no está reglamentado, el rubro de la construcción civil ha presionado al gobierno para volver a la construcción. En realidad, no solamente para volver, sino para generar ese movimiento, porque si no hay construcción en un estado, no se genera desarrollo, no se genera un movimiento económico, porque la construcción está ligada a las ferreterías pequeñas, a las tiendas grandes, a la alimentación, está relacionado al consumo de servicios, agua, luz, está relacionado con todo. Entonces no podía parar económicamente la construcción. Entonces lo que se ha hecho, se han realizado protocolos de bioseguridad en cada obra, pero bajo el cargo del contratista. El contratista en este momento está perdiendo o está gastando dinero de la obra. Seguramente esto va a estar acompañado, porque hace con una ley el gobierno, o sea, dentro de los gastos administrativos se debería disponer dineros para poder manejar esto de la pandemia. Pero muchas obras van a tener problemas después, ¿no? Todavía no se ha reglamentado cómo se va a cubrir eso. No está reglamentado el gasto que se llama de implementación de estos mecanismos de bioseguridad en obra. Y han traspasado a lo que es SISO, que es seguridad ocupacional, ¿no ve? Y por eso están los medioambientalistas metidos en eso, porque son los que manejan esto en obra. Pero no, ese presupuesto exacto no existe ahorita. La reglamentación no indica que, digamos, va a haber un contrato modificatorio para todas las obras de gran envergadura. Se va a actualizar su
el costo de la obra. No se ha llegado a eso, ha pasado hasta como accidente de trabajo. El accidente de trabajo debería estar cubierto está cubierto por lo que es estos gastos de administración en lo que se refiere a seguros. Y deberíamos tener algo de dinero contemplado, van a ver, en el análisis de precio unitario para seguro, para el seguro médico. ¿Estamos bien? Gracias, ingeniero. Entonces, es complicado ahorita para la construcción, ¿no ve? Porque hay que dotar, no solamente es que un barbijo les va a durar 6 meses, menos todavía, ¿no? Y los infectados en las obras de construcción, según el último informe, son altos. Sí, por lo cual están cerrando algunas construcciones, Inge. Porque ya no es sostenible, ¿no ve? Ya no se puede realizar. Claro, y además creo que la prueba del COVID les están haciendo hacia todos los obreros y a todo el personal. Sí. Y no sé, raramente hay algunos familiares que trabajan, pongamos esposo y esposa, una pareja, el esposo está infectado, a la esposa más ya automáticamente lo sacan y por lo cual ya tienen escasez de personal y lo cierran la obra. No, sí, eso es un impacto social terrible, ¿no? Pero sí se ha habilitado, digamos, a través de lo que es seguridad industrial y ocupacional, que es el CISO. Todas las obras deberían tener, ¿no? Tenemos que tener planes de contingencia en todas las obras y esos tienen que estar sustentados por un presupuesto. De la misma manera la parte ambiental, porque si yo genero impactos, tengo que dar medidas de mitigación que deben estar consideradas en estos precios. Pero en nuestra planilla no dice nada de medio ambiente, ¿no? Entonces yo tengo que generar actividades preventivas y que remedien esos impactos para poderles poner un precio. Que van a necesitar materiales, van a necesitar mano de obra, van a necesitar equipo, van a necesitar gastos administrativos. ¿Sí? De ahora en más vamos a tener que vivir con eso, o sea, vamos a tener que adicionar un seguro o un gasto más, elementos de bioseguridad. Un ítem específico, ¿no? Que obvio. Sea especialmente para bioseguridad. Claro, obvio, porque nosotros, o sea, la construcción no puede estar pues solamente delimitada a distanciamiento social, ¿no ve? Si para hacer un muro de contención yo tengo que pasar ladrillos de ayudante a maestro, no veo, de material, tengo que pasar equipo, tengo que cortar madera en una obra y las relaciones más cercanas, tengo que vaciar hormigón y no podemos decir ya a 2 metros vamos a vaciar, no se puede, ¿no? Tengo que vibrar y eso es uno encima del otro por las condiciones que tenemos de obra. Entonces, sí es necesario considerar eso. Seguramente no será, debería venir la ley con un reglamento, ¿no? Para poder aplicar esto. Pero no se ha podido sacar hasta ahora, ¿sí? Entonces sí, la norma nos dice que deberían estar considerados, pero nadie sabía que iba a pasar el COVID, ¿no? Y los proyectos grandes son licitados hace 2 años, 1 año. No había como. Dentro de esta estructura, como seguimos explicando por los que no han estado ayer, debemos manejar tanto los costos directos, que son la suma de esos 3 costos que vamos a determinarlos, que eso es lo más dificultoso dentro del análisis de precios unitarios. Lo demás son porcentajes de incidencia, que van a ser los costos indirectos. Si yo necesito prestarme plata del banco o tengo que pagar una línea de crédito para poder ejecutar un proyecto, tengo que adicionar a este costo los intereses o el costo de financiamiento que voy a generar. Voy a tener cargos por utilidad, no sé, tengo que pagar impuestos a utilidades, ahí están los impuestos que decía su compañero, y cargos adicionales, si puedo
tener un seguro, ¿no? Especial, no solamente los contemplados según la ley, sino tener un seguro especial. En este caso ustedes han visto, ¿no? Las empresas aseguradoras han empezado a sacar con el COVID paquetes especiales familiares para empresas, para asegurar a la gente. Entonces, sí se puede tener cargos adicionales. Y eso va a contemplar ya el porcentaje de utilidad que yo voy a tener para dar un precio unitario por cada una de mis actividades que yo realice o los ítems que pueda ejecutar en la obra, ¿no? Estos costos directos son los que se van a quedar en la obra, ¿no? Quedan en la obra en un análisis permanente, o van a quedar como parte de la obra, ¿no? Esta es la normativa que existe en el país. Yo lo que les decía, debemos tener desde los precios unitarios elementales que tenemos en cada lugar, ¿sí? Cuánto cuesta el cemento acá, no es lo mismo que el cemento en Cobija, el costo estoy hablando, cuánto cuesta el agregado aquí en La Paz, no es igual al precio que pueden encontrar en el Alto o en la zona sur, dependiendo de dónde haga. Entonces debo considerar eso. El formulario B2, que es la estructura del precio, del análisis de precio unitario, y también los equipos, ¿no? Los costos de equipos. Todo eso vamos a poder determinar. Este es el B2, donde estamos en la primera parte, que es materiales, en la primera parte de este formulario. Por eso yo les hablo de conceptos de trabajo, para poder dar esa descripción de todos los materiales que yo tengo que incluir a mi ítem o a mi actividad de la que quiero desarrollar ese precio unitario. Entonces, si yo conozco bien cómo es el concepto de trabajo, puedo decir que necesito clavo, que necesito madera, que necesito alambre, que necesito fierro, que necesito cemento, que necesito grava, arena, que necesito agua. Y a cada uno yo le voy a poder dar su rendimiento, ¿no? Voy a poder describir su unidad, el acero en kilos, el cemento en kilos, el clavo en kilos, el alambre en kilos, ¿sí? En el caso de la señorita, tubería en material, en metros lineales de tubería, ¿sí? ¿Estamos bien? Voy a poder obtener para el ítem que estoy haciendo, para lo que estoy haciendo, como hemos visto ayer, la cantidad necesaria que necesito por unidad de volumen. Y a través de esa multiplicación, con el precio que yo tenga elemental, voy a poder obtener el costo. Eso es lo que yo quiero realizar, ¿no? Entonces, dentro de los materiales, tenemos que analizar que el costo de los materiales va a estar dado por el producto del costo básico unitario, ¿sí? Del precio básico unitario, por el consumo de estos materiales. Eso es lo que estoy viendo para calcular el precio o el costo de materiales, ¿no? Hemos dicho que también estos análisis deben estar desarrollados de acuerdo a cada una de las características que voy a utilizar, ¿sí? Se ha hablado de que existen materiales permanentes y no permanentes, como veíamos. Los no permanentes son aquellos que son que no van a formar parte integral de la obra, pero son elementos adicionales que nos ayudan a construir, ¿no? Pueden ser los encofrados y demás cosas. Entonces, para lo más importante que ustedes tienen que analizar de la clase de ayer, que para encontrar el precio más económico, que es lo que hablábamos hoy día, me voy a apurar un poco más porque vamos a llegar sino a acabar esto. Para encontrar ese precio más económico tengo que analizar el precio de adquisición, el precio de compra, debo analizar los acarreos y maniobras que van a existir,
y hemos repasado un poco eso hoy día y debo analizar las pérdidas o mermas que van a haber por algún motivo. Para eso hemos dado un ejemplito, hemos definido 3 cosas: rendimiento, cuadrilla y cantidad de recursos, ¿no? Entonces, el rendimiento es la cantidad de trabajo que se obtiene por de los recursos por jornada. El rendimiento, podemos decir, la cantidad de material necesario por unidad de cómputo o de metraje que vamos a hacer. Cuadrilla, el número de obreros que participan para realizar esta estructura de costos en la parte que es mano de obra, y cantidad de recursos que se necesita por una determinada unidad ejecutada de partida, de ítem que voy a hacer. Lo que hemos dicho, tenemos rendimientos, tenemos en el caso en la parte de materiales, lo que es la cantidad que yo voy a usar y la unidad que estoy determinando, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros manejo? El aporte unitario y el precio. Entonces, ese aporte unitario es el que hemos podido determinar a través de este análisis del ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el aporte unitario de cada uno de los elementos en los anteriores ejemplos? Y en este ejemplo hemos podido determinar qué diferencia hay de un hormigón, de un cemento que lo compro en planta y de otro que lo voy a adquirir o lo voy a tener en obra, ¿no ve? Hay una diferencia. Con estos ejercicios hemos podido determinar la cantidad de cada uno de los materiales de acuerdo a las consideraciones técnicas que nos están dando. Unas dimensiones en planos, ¿sí? Y otras especificaciones técnicas de dosificación y cantidad de agua necesaria para este elemento. ¿Cómo puedo sacar para cada uno de estos elementos la cantidad necesaria del recurso?